Amigos y bienvenidos a mi canal. Aquí encontraréis una amplia variedad de decoraciones con distintas boquillas, una recopilación de 8 tutoriales desde las más simples hasta las más complicadas. Les proporcionaré instrucciones detalladas sobre cómo llenar mangas pasteleras con diferentes colores de cremas, así como información sobre posibles errores que podríais encontrar durante el proceso de decoración. Además, exploraremos decoraciones con distintos tipos de cremas como merengue suizo de mantequilla, merengue italiano, merengue suizo sin mantequilla y nata montada, también conocida como crema batida o chantilly. También les mostraré cómo utilizar las boquillas rusas para decorar con merengue suizo de mantequilla o resaltando la belleza y firmeza que se logra con un simple y firme merengue italiano. He reunido mis 8 tutoriales de decoración con boquillas en uno solo. Espero que les guste la idea, disfruten y aprendan mucho con mis humildes consejos. Espero vuestros comentarios donde podrían decirme el tutorial o la decoración que más les ha gustado, simplemente marcando con un número de 1 al 8 y si desean también pueden incluir una carita feliz. Muchas gracias por comentar y por compartir este bonito tutorial. ¿Qué son las boquillas rusas? Parece que las boquillas rusas para hacer flores con la manga pastelera han revolucionado el mercado. Son accesibles, fáciles de utilizar y facilita que las decoraciones de cupcakes, galletas, pasteles y tartas sean espectaculares. Aquí os traigo un vídeo que muestra cómo se utilizan estas boquillas y los resultados que ofrecen. Son unas preciosas boquillas con las que consigues hacer una flor completa simplemente con un pulso de manga pastelera. El acabado es impecable y con un impresionante nivel de detalle que estoy casi convencida que no podrías conseguir a mano, al menos no en el tiempo que consigues hacerlo con las boquillas. La pastelería creativa y artística tiene tras de sí la creatividad, el talento, la práctica, el arte en las manos de quien la realiza. También te digo que hay utensilios y accesorios que hacen que sea más fácil sacar tartas, pasteles y todo tipo de productos de repostería y pastelería con una estética muy llamativa y cuidada como si un profesional los hubiera realizado. No hay nada más bonito que una tarta o un cupcake decorado de manera creativa y tener una gran variedad de boquillas puede lograr eso. Sin embargo, lo más importante es que encuentres las boquillas y las mangas pasteleras que mejor vayan contigo. Yo voy a elegir 7 boquillas con diseños muy bonitos y bastante diferentes. La crema de mantequilla es suave y cremosa cuando está recién hecha. Sin embargo, puede cambiar la consistencia después de un día. Se vuelve espesa y se ve como con grumos después de un día y después de varios días. Esto es normal y puedes solucionarlo volviendo a mezclarlo en un bol o a mano con una batidora. Encuentras esta crema suiza de mantequilla extra firme en mi canal y aquí también te dejaré el link para que te sea más fácil encontrarlo. Recuerda aplanar la crema de mantequilla para eliminar las burbujas de aire. Ahora voy a separar crema suiza de mantequilla en varios boles y la voy a teñir con colorante en gel de varios tonos. Empezaré con el color rojo. Una vez consigas el color que quieras, rellenas la manga pastelera de esta manera. Con una espátula o una cuchara, cubre los laterales de la manga pastelera con crema roja y en el medio le agregas crema de color claro, es decir, la crema tal cual sin teñir, simulando una bonita rosa con 7 pétalos. Para conseguir el color de las hojas, voy a teñir la crema con colorante en pasta color verde lima y la mitad de la crema con colorante en gel color verde. Utilizaré la boquilla color hoja número 352.
Para conseguir los tulipanes los haremos de esta manera. Usa un vaso alto y coloca la bolsa adentro con la boquilla hacia abajo. Utiliza una espátula para agregar una tira de mantequilla de color rojo. Asegúrate de que la tira esté alineada con el pétalo de la boquilla. Aquí voy a utilizar un acoplador grande. Los acopladores se usan para intercambiar las boquillas y aún usando la misma manga pastelera con la misma crema. Sigues los mismos pasos para formar las rosas, con diferencia que agregas varias capas de crema y varios colores de tu preferencia. Ahora viene lo más divertido para mí, que es la decoración. Con las boquillas rusas es muy fácil de obtener buenos resultados siempre que sigas unos pasos muy importantes y obligatorios. Y ahora te iré contando los pros y contras de estas boquillas rusas mientras te muestro cómo usarlas y practico con cada una de las flores que se pueden hacer. Espero que esta información y mi apreciación sobre estas boquillas sea de mucha utilidad. Pros de las boquillas rusas. Efecto: el acabado es impecable y con un impresionante nivel de detalle que estoy casi convencida que no podrás conseguir a mano, al menos no en el tiempo que consigues hacerlo con las boquillas. Nivel: no se requiere un nivel avanzado en el uso de boquillas, basta con saber que tienes que usarla en 90 grados y que puedas apretar la manga con consistencia siempre con la misma fuerza. Tiempo: pierdes mucho tiempo para aprenderlas a usar, pero una vez que subes esta cuesta de aprendizaje ahorrarás mucho tiempo en la decoración de flores. Limpieza: son tan grandes que son increíblemente fáciles de limpiar, no necesitas ningún elemento más para limpiarlas porque alcanzas cada rincón. Calidad: tienen consistencia, son de acero inoxidable y son de buena calidad, no pierden la forma ni el aspecto. Versatilidad: puedes usarlas en múltiples diseños, en cupcakes y en pasteles, en conjuntos grandes o pequeños, y se ven tan bonitas en grupos de 3 como en grupos de 10 o de 15. Y ahora las contras de las boquillas rusas. Uso: tienen una curva de aprendizaje muy larga, cuesta mucho hacerse con ellas. Una vez que ya la aprendas a usar, tienes un recurso bajo tu manga, pero puede ser frustrante, sobre todo si no estás usando el frosting adecuado. Identificación: no están identificadas con un número o referencia, se exhiben por la venta con una foto al lado que muestra lo que cada boquilla hace y casi vas a ciegas. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que te podría pasar formando tus flores con la boquilla rusa. Primero, si no aprietas bastante, no se pegará del todo la flor a la tarta o cupcake. Segundo, si te pasará eso, que parece un churro sin forma alguna, es porque levantas la boquilla sin soltar de apretar, o lo más común sería la textura de la crema. Puede que esté muy derretida y eso se arregla con llevar la boquilla con la crema a la nevera por 1 o 2 minutos. El tipo de frosting es muy importante. Puedes usar el buttercream de merengue italiano, el buttercream suizo, el americano, crema francesa de mantequilla. También te digo que yo he utilizado merengue italiano extra firme y merengue suizo extra firme y he conseguido decoración muy bonita con las boquillas rusas. Todos estos tutoriales los encuentras en mi canal, en la lista de cremas para tartas y en la descripción del vídeo también. Puedes usar el frosting que quieras siempre que sea consistente, pero tiene un punto ideal particular que vas a identificar casi de inmediato. No puede estar tan frío como para que no salga por los pequeños orificios, pero tampoco tan suave como para que no se mantenga la forma, así que vas a necesitar llevar a la nevera constantemente. Cuando está muy frío el frosting, el centro no sale, y si está muy caliente solo tienes un punto sin sentido.
En este tutorial les quiero mostrar cómo teñir el merengue suizo de mantequilla con colorante en gel y un truco para potenciar el color. También les enseño cómo queda de firme esta crema formando unas bonitas rosas. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón. Mezclo suave con una espátula. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema. ¡Brutal! Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad, hace potenciar el color. Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos y aparte quiero que vean qué bonitas quedan con este merengue suizo con mantequilla, que bien se marca y lo firme que queda. Espero que con este tutorial haya resuelto muchas de vuestras dudas. Es un tutorial completo para principiantes. Yo creo que les ayudará muchísimo a la hora de elaborar este merengue suizo con mantequilla. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir por favor. El tutorial con esta crema, este merengue suizo de mantequilla firme y perfecto, lo encuentran en mi canal. También les dejo el link aquí en la pantalla. Y aparte les comento que de hecho son 2 tutoriales con esta crema suiza. Uno que hago con la batidora profesional y otro tutorial que hago con la batidora manual, que es justo esta crema en concreto con la que formo las rosas.
Esta tarta es un diseño muy bonito y fácil. Los rosetones los hago con la boquilla 1M de Wilton y las hojas son de fondant color café y las pinto con polvo dorado en seco sin alcohol. Es una tarta de 18 centímetros de diámetro y para forrar la tarta y el diseño con rosetones utilicé la cantidad de merengue suizo de mantequilla de la receta con 3 claras de huevo, la receta que tengo en mi canal. Es decir, 125 gramos de clara de huevo, 250 gramos de azúcar y 375 gramos de mantequilla sin sal. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. También os quiero agradecer por haberos suscrito a mi canal. Me hace mucha ilusión vuestros comentarios y ver que mi canal crece poco a poco. Un saludo, que estén bien y hasta pronto.